error innato en el metabolismo definido como deficiencia de citrina. Nuestro equipo está conformado por Cristina Álvarez, Estefanía Rodríguez, María de los Ángeles Villa y mi persona, Geraldine Quintero. La deficiencia de citrina es una enfermedad hepática metabólica autosómica recesiva que se produce debido a las mutaciones en el gen SLC25A13. Esta condición se manifiesta principalmente en neonatos, con un síntoma característico conocido como la colesteasis intrahepática neonatal, causada por la deficiencia de citrina. Los síntomas típicos incluyen la ictericia colestásica prolongada, la elevación de enzimas hepáticas, hipoproteinemia y coagulopatías. La deficiencia de citrina afecta múltiples vías metabólicas en el hígado, incluyendo el ciclo de la urea, la gluconogénesis y el metabolismo de ácidos grasos, lo que provoca un aumento de producto como la citrulina y la amonemia, así como la acumulación de grasa en el hígado. Sobre la epidemiología, la deficiencia de citrina puede presentarse en distintas etapas de la vida. Está en recién nacidos, conocidos como la colesteasis intrahepática neonatal, en niños mayores como la falla del crecimiento debido a la deficiencia de citrina, que se presenta como un retraso del crecimiento, y dislipidemias. También están adultos como la citrullinemia tipo 2 del adulto, que da hiperamonemia recurrente con síntomas neuropsiquiátricos. Y cabe resaltar que tanto en niños mayores como en adultos suele asociarse con preferencia por alimentos ricos en proteínas y lípidos y tienen aversión por los carbohidratos. Y bueno, la deficiencia de citrina tiene una prevalencia significativa en ciertas poblaciones, especialmente en aquellos que son de origen asiático. Se consideraba que esta era exclusiva de Japón, pero estudios han demostrado que la enfermedad es panétnica, o sea, que la deficiencia de citrina no es exclusiva de una población específica, como se pensaba inicialmente en Japón, sino que se ha identificado que está en diversas poblaciones a nivel global. En casos reportados, por ejemplo, en Israel, Pakistán, Estados Unidos, Reino Unido, China y República Checa. Además, la tasa de portadores es alta en China, especialmente en el sur y en Taiwán, y también se han reportado casos en Corea. La deficiencia de citrina presenta una variedad de manifestaciones clínicas que cambian según la edad del individuo. Tenemos primero la neonatal intrahepática colestasis, que es causada por esta deficiencia. Acá esta se presenta en recién nacidos o bebés y se caracteriza por una colestasis neonatal transitoria, una hepatomegalia y posible infiltración en el hígado. Algunos casos pueden llevar a cirrosis hepáticas, aunque muchos niños muestran una mejoría sintomática para el primer año de vida con un tratamiento adecuado. Luego tenemos el fallo de crecimiento y dislipidemia, que es causada por esta deficiencia. Esta se presenta en niños mayores de 1 año y se manifiesta en una preferencia por alimentos ricos en proteínas y lípidos y una aversión a los alimentos ricos en carbohidratos. Los síntomas clínicos pueden incluir una restricción del crecimiento, una hipoglucemia, una pancreatitis, fatiga severa, anorexia y en general un impacto negativo en la calidad de vida. Los cambios del laboratorio suelen mostrar una dislipidemia y un aumento en la relación lactato-piruvato, también una alteración en los metabolitos del ciclo del ácido tricarboxílico. Por último tenemos la citrullinemia tipo 2. Esta se presenta en adultos y la presentación es generalmente súbita, ya que ocurre entre los 20 y los 50 años. Esta se caracteriza por tener episodios recurrentes de hiperamonemia y unos síntomas neuropsiquiátricos, como lo son los delirios nocturnos, la irritabilidad y las convulsiones. Estos síntomas a menudo son provocados por el consumo de alcohol y de azúcares, así como por medicamentos o cirugías. Hay algunos individuos que pueden no tener un historial previo de estas dos primeras enfermedades y presentar esta tercera. En resumen, pues la deficiencia de citrina se presenta con síntomas que varían desde problemas hepáticos en la infancia hasta complicaciones neuropsiquiátricas en la edad adulta, con un patrón de preferencia alimentaria que es notable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la etiología. Tenemos que la deficiencia de citrina es causada por variantes patogénicas en el gen SLC25A13, que codifica una proteína mitocondrial que es encargada del transporte del citrato. Esta es esencial para el metabolismo de aminoácidos y el ciclo del ácido cítrico. La alteración de esta proteína puede provocar problemas metabólicos. Tenemos que esto se puede dar por herencia, ya que es heredada de forma autosómica recesiva, lo que significa que para desarrollar la enfermedad una persona debe heredar 2 copias del gen mutado, por lo cual los hijos de padres portadores tienen un 25% de probabilidad de presentar la enfermedad, tienen un 50% de ser portadores asintomáticos y un
25% de no ser portadores. La segunda etiología se debe debido a variedades genéticas. Acá pues existen varias variantes genéticas en el gen SLC25A13 y algunas de las más comunes se dan en ciertos grupos como en Japón, donde la frecuencia de portadores es mucho más alta. Esta enfermedad se ha demostrado que se encuentra en diversas poblaciones. Por último tenemos la fisiopatología. Ya que la incapacidad de transportar el citrato hacia las mitocondrias va a generar disfunciones metabólicas, dificultando el procesamiento de aminoácidos y provocando la acumulación de metabolitos tóxicos como por ejemplo el amoníaco, lo cual da lugar a que se presenten estos síntomas clínicos de la enfermedad. Bueno, continuando con métodos diagnósticos, tenemos la evaluación clínica, que los síntomas de la deficiencia de citrina pueden ser diversos y dependiendo de la forma clínica pueden incluir hepatopatía, encefalopatía, distonia, miopatía, entre otras. En muchos casos los síntomas se presentan en la infancia o la adolescencia, aunque en algunos casos también pueden aparecer en la adultez. El análisis de sangre se pueden observar niveles elevados de aminoácidos como la glutamina y la alanina en sangre, debido a la alteración en el metabolismo de los aminoácidos. Y también es posible que haya hiperamonemia, que son niveles elevados de amoníaco, especialmente durante crisis metabólicas. En pruebas genéticas, pues la confirmación del diagnóstico generalmente se realiza mediante análisis genéticos para identificar mutaciones en el gen SLC25A13 que codifica la proteína citrina. Este gen está ubicado en el cromosoma 16 y las mutaciones pueden ser identificadas mediante técnicas como PCR, secuenciación de ADN o estudios de exón. En las pruebas metabólicas se puede realizar estudios de ácido orgánico en orina que a menudo muestran patrones anormales como la presencia de ciertos ácidos que son productos intermedios de los ciclos metabólicos afectados. También se mide lactato en sangre para observar alteraciones que puedan indicar disfunción mitocondrial o problemas metabólicos. Y por último está la biopsia hepática, que en casos graves, especialmente si hay afectación hepática importante, una biopsia hepática puede mostrar cambios característicos de la deficiencia de citrina, como alteraciones en las mitocondrias de las células hepáticas. Es importante, el diagnóstico de la deficiencia de citrina debe diferenciarse de otras condiciones que pueden presentar síntomas similares, tales como enfermedades del ciclo de la urea, que otras alteraciones metabólicas como la deficiencia de ornitina transcarbamilasa o la deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa pueden mostrar síntomas similares como hipermonemia o encefalopatía hepática. La diferencia está en las alteraciones metabólicas específicas, como los niveles de amoníaco y otros productos de desecho. Está la enfermedad mitocondrial, que trastornos que afectan las mitocondrias pueden causar disfunción energética y síntomas como debilidad muscular, encefalopatía y problemas hepáticos. Y pues las pruebas genéticas pueden ayudar a diferenciar entre estas enfermedades. Tenemos también las hepatopatías no metabólicas, que son enfermedades hepáticas como la hepatitis viral o la cirrosis, que pueden presentar síntomas similares a la deficiencia de citrina. Sin embargo, las alteraciones metabólicas específicas y la historia clínica familiar son clave para realizar una distinción. También tenemos trastornos de la acidosis láctica, que pues la acidosis láctica es un fenómeno frecuente en la deficiencia de citrina, pero también puede observarse en otras condiciones como la deficiencia de piruvato deshidrogenasa o trastornos en el ciclo de Krebs. Los perfiles metabólicos detallados ayudan a diferenciar estas condiciones. Y por último tenemos la deficiencia de carnitina o enfermedades del metabolismo de ácidos grasos, que son trastornos relacionados con el metabolismo de lípidos, y la deficiencia de carnitina pueden causar síntomas similares como debilidad muscular y hepatopatía, pero se diferencian por la alteración de la movilización de ácidos grasos y la presencia de metabolitos específicos. Para el asesoramiento genético debemos recordar un poco de lo que nos decían mis compañeras al inicio. La deficiencia de citrina se produce debido a mutaciones en el gen SLC25A13, que codifica para la proteína transportadora AGC2. En la mayoría de los casos, la mutación se puede transmitir de forma autosómica recesiva, lo que quiere decir que dos padres pueden portar una mutación patológica
en el gen SLC25A13 y tienen 25% de probabilidades de tener un hijo sano, 50% de probabilidades de tener 2 hijos portadores y 25% de probabilidades de tener un hijo completamente enfermo. Es posible realizar pruebas para familiares y pruebas prenatales en embarazos con mayor riesgo de presentar la mutación. Para esto es necesario conocer las variantes patogénicas del gen SLC25A13 en la familia. Con respecto al tratamiento, en primer lugar, para la colestasis intrahepática neonatal por deficiencia de citrina, los síntomas en la mayoría de los niños se resuelven a los 12 meses de edad, después de suplementación con vitaminas liposolubles y el uso de fórmulas terapéuticas sin lactosa y enriquecidas con aceite de mactonio. Algunos niños mejoran sin tratamiento, lo que podría ser el efecto de la reducción de la leche materna y fórmulas comunes mientras se introducen simultáneamente suplementos sólidos como huevos y carne, que son ricos en proteínas y lípidos y por lo tanto son beneficiosos para los individuos con deficiencia de citrina. En segundo lugar, para el retraso en el desarrollo y dislipidemia causada por la deficiencia de citrina, tenemos el caso de un niño que fue alimentado de acuerdo con sus propias preferencias alimentarias, incluyendo la aversión al arroz y la afición al pescado. El retraso en el crecimiento mejoró gradualmente y el peso para la edad se recuperó más allá del tercer percentil a los 3 años. La dislipidemia también mejoró gradualmente. Además del tratamiento dietético, la administración de piruvato de sodio puede ser eficaz para corregir la restricción del crecimiento. Este piruvato de sodio reduce la relación de NADH y NAD+ en el hepatocito, una alteración fundamental para el desarrollo de la deficiencia de citrina. Esto podría estar asociado con su efecto mejorador sobre la restricción del crecimiento. En tercer lugar, con respecto a la citrullinemia tipo 2, la terapia más exitosa hasta la fecha ha sido el trasplante de hígado, que previene las crisis hiperamonémicas episódicas, corrige los trastornos metabólicos y elimina la preferencia por alimentos ricos en proteínas. Casi todos los individuos con esta patología requirieron trasplante de hígado en el pasado. Sin embargo, la introducción de la administración de arginina, piruvato de sodio y aceite de triglicéridos de cadena media, como el aceite de mactone, ha alterado la situación. El pronóstico para los pacientes con deficiencia de citrina varía dependiendo de varios factores, incluida la gravedad de la enfermedad en el momento del diagnóstico, la oportunidad y la eficacia del tratamiento y las características genéticas individuales. Entonces, para estos tratamientos se tienen en cuenta que la mayoría de lactantes con colestasis intrahepática neonatal tienden a experimentar una mejoría significativa en su función hepática y sus síntomas asociados con el tratamiento adecuado, que normalmente incluye una dieta especializada sin lactosa y con triglicéridos de cadena media. Se ha observado que aproximadamente el 73% de los pacientes se recuperan completamente el primer año de edad. Además, aunque muchos pacientes se recuperan completamente, algunos pueden presentar síntomas persistentes como el hígado graso, retraso del crecimiento o problemas de desarrollo. Sin embargo, estos síntomas tienden a ser manejables y muchos de estos pacientes alcanzan alturas finales comparadas a sus pares sanos. Pero pueden haber complicaciones a largo plazo en un pequeño porcentaje, como el 2 al 3%, de estos pacientes pueden llegar a progresar a condiciones más severas como la cirrosis, especialmente en aquellos que no reciben un tratamiento a tiempo, y algunos de estos pacientes pueden llegar a necesitar un trasplante de hígado. Se debe tener entonces vigilancia debido a la posibilidad de complicaciones a largo plazo. Entonces se recomienda un seguimiento regular de estos pacientes incluso después de que los síntomas hayan mejorado.
Ya por último, se debe tener en cuenta que algunos pacientes pueden experimentar una forma más tardía de la enfermedad que puede incluir síntomas neuropsiquiátricos en la edad adulta. Esto indica que el pronóstico a largo plazo puede ser variable y puede requerir una atención continua.